La genial Agatha Christie sabía bien que los niños suelen decir la verdad. Quizás por eso desarrolló la trama de su suspense más famoso, 10 negritos, en torno a una canción infantil con el mismo título. Una manera de vengarse de una panda de mentirosos atrapados en una isla deshabitada. Hoy veremos la primera adaptación al cine de esta conocida obra, la dirigida en 1945 por René Clair, un director lo suficientemente francés como para realizar con gusto inglés una película estadounidense. Now one got a chance to reinvent. Bueno, hoy puede pasar cualquier cosa. De hecho, estamos aquí 4 en el plató, pero vamos a ver una película de Agatha Christie, basada en su obra más famosa, 10 negritos. Estamos aquí 4 negritos, pueden quedar, no sé, si quedaremos alguno después de ver esta película de René Clair del año 1945. Pues 6 años después de escribir, de publicar Agatha Christie su obra, 10 negritos, ya la llevaron al cine por primera vez, no sería la última, antes ya también la habían llevado al teatro, y es que Agatha Christie ya era la dama del suspense, ¿no? Era la gran, tuvo un éxito brutal en vida y luego lo ha seguido teniendo. Bueno, 10 negritos, chicos, la vamos a comentar con el escritor, como Agatha, Antonio Lázaro. Hola, Bensi. Hola, ¿qué tal? Pues nada, es un placer volver a comentar aquí una adaptación de Agatha Christie, que yo creo que ya hemos tenido alguna, ¿no? De la saga de Poirot. Muerte en el Nilo. Muerte en el Nilo. Y bueno, decir que bueno, estoy encantado y que además en mi carrera literaria, en mi vocación literaria, fue decisiva Agatha Christie. Creo que lo conté ya y hoy lo volveré a contar. Porque a veces me repito. David Parajes, guionista, editor y autor del blog Senso Cinema. Yo no he sido tan influyente para mí Agatha Christie, pero es verdad que sí que de chaval algún libro me leí porque era muy habitual. Era raro en la casa donde en la estantería no había por lo menos 1, 2, 3, 4 libros, ¿verdad? Aquellos de molino, ¿verdad? Sí. En tapa blanda. Sí. Así que sí, yo creo que de alguna manera siempre ha participado en la vida de todos, de casi todos, ¿no? Y del guionista y director Alberto Carpintero seguro que también en tu casa, en la biblioteca, habría alguna Agatha Christie, ¿no? Alguna Agatha Christie ahí, escondida en toda biblioteca, con un cuchillo. Sí, hombre, Agatha Christie, jolín, qué decir. O sea, es como un tótem, ¿no? De la intriga. Del misterio, además el misterio de altas esferas, diría, ¿no? No es el misterio de la burguesía, normalmente. Son gente aristócrata o son gente... No siempre, pero son las típicas cosas que luego han derivado todas estas de películas de misterio en casas grandes con mayordomo y todo eso. Claro, eso ha sido culpable de Agatha Christie, principalmente. Y ya lo habían hecho otros escritores, pero sí, toda la trama está de la habitación cerrada, ¿no? Que se dice... Lo popularizó, sí, lo popularizó. Sí, claro. La estructura de la habitación cerrada que se ha utilizado mucho en el género policíaco, en las novelas. Bueno, a ver, ¿por qué vamos a ver esta primera versión de 10 negritos, Antonio? Bueno, porque es una trama genuinamente inquietante, como bien has apuntado, cargada de suspense, de misterio, en un entorno, una localización más o menos cerrada o directamente muy cerrada geográficamente, como vamos a ver, no vamos a hacer a destripar la trama. Y bueno, pues tiene esa cosa de las películas de Agatha Christie de qué va a pasar después, cuál va a ser la resolución, incluso aunque la hayas leído o la hayas visto en algún momento, porque
siempre adviertes matices nuevos, y hay cosas que no recuerdas, y te sigue entreteniendo siempre, incluso aunque sepas lo que va a pasar. Entonces, bueno, pues es una versión muy buena de la etapa americana de René Clair, que hizo 4 películas. Sobre esa parte de la filmografía de René Clair ya hablaremos, de un gran maestro del cine internacional, cine francés, pero que tuvo una época británica y luego tuvo una época por azares de la historia y tal, que luego comentaremos, y bueno, con un buen reparto. Es una película muy de su década y bueno, pienso que es muy digna de verse y de volverse a ver. Y sospecho que David Parajes nos va a hablar de René Clair. Hombre, es que comentar cualquier película de René Clair siempre es una buena noticia. A mí es un director que todavía no entiendo cómo no está más... Sí, bueno, los estudiosos del cine y en los libros siempre aparece, claro que sí, pero a nivel, digamos, más popular no es tan conocido a lo mejor como otros directores, y es verdad que es de una trascendencia tremenda, tremenda, no solamente porque alguna película de mucho éxito dirigió, ¿no? A lo mejor la más conocida es Me casé con una bruja, me enamoré de una bruja, me enamoré de una bruja. Es probablemente su título más conocido, pero luego tiene otros hitos, ¿no? El haber dirigido la primera película francesa sonora, Bajo los tejados de París, que de alguna manera es un icono ya del cine. Él fue muy fundamental a la hora de ir estableciendo, de participando en movimientos importantes del cine de diferentes épocas, ¿no? Y siempre tenía fama como que era el más francés de todos los directores de cine, ¿no? Cosa que luego le pasó, también le pasó factura luego, porque claro, toda esta generación de los nuevos rebeldes, los nuevos directores, Godard, Truffaut, Romer, todo esto, de alguna manera le despreciaron precisamente porque le localizaban dentro de una etapa como más que ellos querían derruir, ¿no? Era un director más clásico, más académico. Y eso yo creo que también influyó en que a lo mejor no fuera, hasta nuestros días no sea un nombre tan popular como otros, pero sin embargo es fundamental y sobre todo tiene películas maravillosas. Yo he visto sobre todo algunas más francesas y es un director que tiene un ritmo, una modernidad, un sentido del humor, una dirección de actores, una técnica tremenda y muy, muy avanzada. Y lo vamos a ver en un título, la película que vamos a ver hoy, de 10 negritos, no es demasiado conocida, ¿no? Siempre cuando se habla de adaptaciones de Agatha Christie, esta suele pasar desapercibida, y a mí, sin embargo, creo que se ha convertido en mi favorita, directamente. Y es precisamente por el humor que tiene. Es una película de actores. Van a ver todas las caras, aunque no reconozcamos los nombres, pero todas nos suenan. Ah, mira, este creo que lo he visto en esta película, y este en otra, y este tal. Y es como una especie de dream team de grandes actores secundarios de la historia del cine, que están todos aquí reunidos. Y sobre todo lo que me gusta, ya para terminar, es que el peligro de estas películas es que se terminen pareciendo una obra de teatro, ¿no? Precisamente por eso, porque son unos cuantos actores en un escenario muy determinado. Bueno, pues aquí está la grandeza de René Clair, que consigue que esto no sea teatro, sino que sea cine, por la puesta en escena, por la dirección, por el ritmo, por el montaje, por todo. Alberto. Siempre que me toca el tercero, ¿no? Me han roto todo. Hombre, René Clair, yo que sé, lo has dicho todo muy bien. Es un genio. O sea, la Nouvelle Vague ha hecho mucho daño. Ha hecho mucho bien y ha hecho mucho daño. Ha hecho mucho daño cuando se ha metido o ha menospreciado directores importantes, como en este caso René Clair. Y ha hecho mucho bien por rescatar a otros que no tenían tanta importancia, como Alfred Hitchcock, por ejemplo, que gracias a ellos tenemos ahora su presencia inmensa como influyente en el cine moderno. Pero bueno, 10 negritos, para mí, lo más grande de esta película es que es como un visto y no visto. Esto es una película que empiezas y acaba, porque es fascinante todo. O sea, es un ritmo trepidante, es comicidad, es una dirección pues, súper fluida, aparte con hallazgos, que ya comentaremos, de hallazgos visuales muy, muy impactantes, ¿no? Que además juegan con humor, como hace una especie de metalenguaje raro con el espectador, muy interesante. Entonces como que es un mecanismo perfecto de relojería, y por eso tal vez es importante que sea una adaptación de Agatha Christie, ¿no? Para que también el guión vaya como un tiro. O sea, todo va perfecto, ya digo, un mecanismo de relojería, porque es eso. Todo su engranaje lo que hace es que te lleve en un viaje ultra divertido, muy, muy entretenido, y al final la típica película que te deja una sonrisa en la cara y la felicidad del cine clásico, ¿no? No sé, y hay que verla. Hay que verla. Muchas veces, además, una vez al año, si puede ser. Cuando nos dé así bajonas,
emocionales o la gente que esté depresiva o lo que sea, que se mueva esta película porque yo creo que alegra. Sí. Alegra la vida. Y va de crímenes, ¿eh? Casualmente. Casualmente. Así que vamos a ver ya 10 negritos. Quedaré solo yo en el Callejón de las Maravillas. Bueno, oigo unas risitas, parece que están bien, los colaboradores han sobrevivido a esta historia que acabamos de ver de Agatha Christie, 10 negritos. Casi, Mira, estoy un mira, poco mira, ahí. Sí, ahí le está ofrecería como... agua, pero no me fío, ¿eh? Bebe, David, bebe. Bueno, acabamos de ver la primera versión que se hizo para el cine de 10 negritos de Agatha Christie, dirigida por el gran director de cine francés René Clair en el año 1945. 10 negritos, la canción en la película es 10 indios y el título original de la película es No quedó ni uno. Y no quedó ni uno. ¿Esto cómo puede ser? Pues bueno, tiene una explicación. La novela publicada por Agatha Christie en el año 1939 llevaba el título 10 negritos, que era el título original de una canción infantil. Pero ¿qué pasa? Que cuando llegó la novela a Estados Unidos dijeron, no, 10 negritos, esto puede ofender a la comunidad afroamericana, que yo creo que por entonces no se llamaba comunidad afroamericana, pero bueno, puede ofender a parte de la población. Entonces, vamos a cambiarlo por... Es que porque digo, a los indios no les ofenden, que hemos matado a casi todos, no se van a sentir ofendidos. En castellano se diría, en español, perdona, están en sus reservas, eso no molestan. Sí, bebiendo alcohol y jugando al casino, claro. pues ya está. En español se diría no quedó ni el gato, que se decía en relación al crimen de Cuenca, que fue tan brutal que mataron hasta el gato, no quedó ni el gato. Figuraba en el Romance del ciego del crimen de Cuenca. Pues bueno, total, en resumidas cuentas, que todo por ya la corrección política de la época, pues se tituló en Estados Unidos Y no quedó ni uno, que es la estrofa final de la canción, que no de la película, porque el final aquí quedan convidados, que no coincide con la novela, por cierto, sí con la obra de teatro, porque tuvo tal éxito esta historia, claro, que en el año 42 o 43 creo que fue, hicieron una obra de teatro supervisada por Agatha Christie, y la propia Christie cambió el final, que es el que vemos en la versión de René Clair, pero el de la novela es mejor, no queda ni uno. Claro, este es más amable, ¿no? Más Hollywood, digamos. Bueno. Sí, porque claro, decía Alberto al recomendarla, bueno, no se la pierdan porque se lo van a pasar muy bien, casi lo ponías como una comedia la peli. Es que es una comedia. O por lo menos tiene ritmo de comedia. Es una comedia. Ritmo y actuaciones de comedia. Y tono de comedia. Sí, tono amable, que llamo yo, tono amable. Ni alegre ni nada, amable, amabilidad. Claro, por eso yo creo que escogieron a René Clair, porque René Clair, excepto Entreacto, que es el experimento ese vanguardista que hace con Picabia y con el músico Eric Satie, etcétera, que es un experimento vanguardista que condicionó la carrera orientó o redireccionó la afición cinematográfica de Luis Buñuel, que se fue de Madrid siendo un cineclubista, pero llegó a París, y no sé si fue ayudante de dirección de René Clair en alguna película, etcétera, y sobre todo Entreacto, como experimento vanguardista, le condicionó mucho. Pero cuando ya quiso integrarse en lo que es la industria francesa del cine en su momento, René Clair lo que hace es optar por algo híbrido entre comedia y fantástico todo el rato. Entonces era ideal para una comedia dramática con un fondo lúgubre y tenebroso, como son los asesinatos post-victorianos de las películas de Agatha Christie, ¿no? René Clair tiene un gusto exquisito. Y se ve en toda su filmografía. Él quería ser poeta, escritor, empezó como periodista, se metió en el cine como actor, él decía que era un actor malísimo y al final acabó dirigiendo películas, afortunadamente. Pero es que de hecho además un poco el movimiento en el que participa del cine francés, más allá de esta primera vanguardia, ¿no?, tan temprana... Aquello fue puntual, yo creo, Entreacto. Claro,
Pero inmediatamente, Sí. sobre todo gracias a Bajo los tejados de París, Se mete a la industria. contribuye además en un movimiento francés que ha tenido mucha relevancia, conocido como realismo poético, es decir, que de alguna manera Sí. sus inquietudes artísticas, intelectuales, porque él tenía un bagaje muy importante en este sentido, siempre estuvieron ahí, y yo creo que le dio por el cine y fue un director brillantísimo, pero que le podía haber dado por cualquier otra cosa, porque tenía tantas inquietudes y yo creo que era una persona con un talento muy, muy especial y muy evidente, además de mucha personalidad, que hubiera triunfado en cualquier otra disciplina a la que se hubiera enfrentado, ¿ves? Estoy seguro de ello. De hecho, cuando se jubiló, digamos, de director de cine, he leído por ahí que publicó varios libros, se dedicó, Sí. y que en los 70 tal, que es cuando muere, creo, cuando fallece... Muere en los 80, creo. O sea, duró bastante, exacto, en los Sí, 80 y tal. 90. En el 90 y 81 creo algo, que sí. murió, y en los 70 o los 70 entró en la Academia Francesa, que es un Sí. panteón en que no entra casi había nadie. entrado ¿eh? antes, que fue claro como premonitorio, lo hicieron académico en el 60, y justo es el año de eclosión de la Nouvelle Vague. Pero creo que fue el primer cineasta en entrar en la Academia Sí, Francesa. efectivamente, pero claro, al tiempo que era un refrendo para su trayectoria, un reconocimiento muy importante dentro de la cultura francesa y tal, era un hándicap de cara a la Nouvelle Vague, que habéis mencionado antes, y es verdad que no parece que manifestara en Cahiers du Cinéma, en aquellas revistas de Positif, etcétera, mucho respeto por su obra, pero lo manifestaron por otros directores coetáneos de franceses de René Clair, reivindicaron a Jean Renoir, por Renoir, ejemplo, sí. Sí, a a Carnet Jean también. Vigo, Pero son diferentes. y los tres Juanes y Jean Cocteau. Eran esos tres son, iconos claro. de Godard, de Romer, de Truffaut, Pero Un que de cine más serio, de más Ribet. poético, era un Claro, no tiene incluso nada que político, ver, es- claro. Es que René Clair es de otra escuela, no tiene nada que ver Claro. con estos directores. Bueno, es cine son clásicos todos. Pero dentro el clasicismo es un saco donde Bueno, caben Jean muchísimas Cocteau era cosas. un heterodoxo, era un Claro, poeta, es un más poeta poeta que metido a director, director de claro. cine, maravilloso y tal. Pero Jean Renoir, por ejemplo, incluso hizo también su etapa americana, hizo hasta Sí. westerns. Sí, no, pero la Sin embargo, personalidad- Renoir le gustaba a los Godard, Truffaut, Es que no etcétera. tiene nada que ver, Y René Clair parece que no. para nada. No sé por qué, vamos. Bueno, yo creo que para empezar, desde el propio origen de René Clair, que venía de alta cuna, que era un intelectual con una familia, o sea, que era una especie de aristócrata, No casaba con no el de una perfil, manera, claro. no de una manera natural, sino incluso hasta su actitud, digamos, era un poco así, ¿no? Era un ser Era muy muy refinado, distinguido, sí, sí. muy- Así. Y luego, claro, que hacía un tipo de cine que luego también tuvo una evolución muy grande, porque es verdad que si él a lo mejor se hubiera quedado en este primer realismo poético del que también participó Renoir, pero luego es verdad que su cine se fue haciendo más sofisticado y sus últimas películas tienen incluso, ya estaban como, eran de otra época, ¿no? Yo recuerdo Las maniobras del amor, que parece una película dirigida por Lubitsch, que ya es una película de los años casi de los 60, 50 y algo, pero que es una película que parecía ya fuera de moda completamente y que fue muy despreciada por eso, porque decían que era una película como antigua, pero en realidad a la vez es una película que tiene mucho encanto y que muy cómica también, porque él nunca abandonó la comedia y bueno, y sobre todo con un estilo muy definido, porque eso sí que le igualaba a Lubitsch. Eran directores con estilo, con elegancia, ¿no? Como decíais. Pero bueno, yo qué sé, que también a veces son azares y caprichos, Sí, ¿no? es más, Sí. parece más algo más caprichoso que Claro, otra cosa. Claro. Que basta que a lo mejor Porque- personalmente no le cayera bien a alguien para que de repente Exacto. revertieran... Este sí, este no. Al final, Exactamente. o cualquier declaración Lo de la época tacharan, o cualquier ¿no? cosa de político vas a ver. Claro. Es que no- Claro. Porque es lo que dices tú, Renoir al final no deja de ser muy parecido a él. O sea, que hace Claro. comedias ligeras, os acordáis de La regla del juego, ¿vale? Evidentemente tiene más enjundia, pero no deja de ser como una especie de comedia. A mí personalmente me gusta más Renoir. Claro, luego es confieso verdad que va aquí, evolucionando un cine más me poético. interesa más, pero que es subjetivo. Hombre, como no, todo. Renoir es un genio. Es una opinión, ¿no? Renoir es uno de los grandes directores de la historia del cine. También se ha visto más, ¿eh? Se ha visto más su obra. Y René su, Clair y su obra filmografía es mucho mayor. más amplia. es mayor claro. también, amplia. claro. Sí. Y luego hizo mucho más en América, o sea, hizo un montón de cine. Claro, Sí, porque hizo western, hizo de todo. René Sí. Clair hizo 4 películas, ¿verdad, David? En América. Estados Unidos. Sí. Hizo unas 4 No sé si películas. exactamente son Cuatro cuatro. exactamente. 4. Claro. Yo conozco más su etapa en Huyó en de Vichy, Francia. del régimen Sí. filonazi, digamos, Colaboracionista, de Vichy, que incluso le vetaron. amagó con retirarle la nacionalidad francesa y tal. Sí.
Pero yo recomiendo, no son muy fáciles de ver, pero René Clair tiene películas, bueno, además de Bajo los tejados de París, pero Viva la libertad, Se acabó la crisis, son musicales maravillosos, muy, muy divertidos y de una modernidad que los ves ahora y son películas, como decía antes Alberto, igual que estas. Empiezas a verlas, son muy cortitas, empiezas a verla y cuando te das cuenta ya se han terminado. Sí. Muy divertidas. Sí, sí. Y además es un director que puede parecer una perogrullada lo que voy a decir, pero es muy cinematográfico. Decía David al principio, bueno, es que además esto viene de una novela que luego fue obra de teatro y claro, muchas veces vemos este tipo de películas que caen en lo poco cinematográfico, que al final se convierten pues casi en una obra de teatro filmada. Hay mucho diálogo. Sí. A mí, por ejemplo, para mí el ejemplo perfecto es el arranque de la película, que ya puedo adelantar que a lo mejor es mi escena favorita, ¿no? La barca. La llegada de la barca, que por cierto parece, un año antes había hecho Hitchcock Náufragos, y parece un plano de náufragos, ¿verdad? Sí, Todos parece. así con sus gorros y tal. Sí, sí. Y entonces esta Pero presentación de los personajes... Parece anterior, o sea, Sí. decirlo, tiene una estética como Sí. antigua. También es verdad más que antigua la copia pero bueno, de la sí, película está un puede poco que sea así por la copia, sí. deteriorada, Sí. pero que podría ser, ¿no? Que por cierto, René Clair tiene también bastante de Hitchcock, luego lo comentamos en la realización. Pero bueno, que esta presentación de los personajes me encanta, porque normalmente tú fuerzas un diálogo para que ya les vayas conociendo el carácter de cada uno. Aquí, sin embargo, de una manera puramente visual, con planos, primeros planos en la barca y a través de acciones, con el pañuelo, el señor que fuma, el bocadillo, una serie de cosas, ya empiezas a conocer a los personajes, empiezas a ubicarlos. Y hasta que ya empiezan el primer diálogo de la película, ya hemos visto antes unos cuantos minutos la llegada a la casa, van entrando, nos van presentando el escenario, ¿no? Y eso es cine, puro cine. Eso no está en Agatha Christie, claro. seguramente, ¿no? O sea, ya estarán en la casa llegando ellos. Sí, o será un Entiendo párrafo. por- Bueno, llegan y por- le ¿no? recibe no sé Pero quién. es verdad que es una escena Hombre, muy bien descrita, o sea, Sí, es muy y que- cinematográfica, y claro. que todo lo que, o sea, incluso el montaje va en base a lo que está sucediendo en acción, que eso es importantísimo. O sea, Pero luego además el movimiento de cámaras en Sí, René sí, sí. Clair, Hay en, mucho, estos sí. en estos espacios cerrados, Muy modernos estas habitaciones, algunos. Sí. piensas, ¿cómo? Pues te hace unos movimientos de cámara tan Sí, sí. elegantes, es De que hecho, la parece, es el cámara Fred Astaire, ¿no? Pocas veces de la está quieta, dirección, de René hecho. Clair. O sea, la cámara muy pocas veces está Sí, quieta sí, del sí. todo. O sea, siempre hay algún movimiento suave, o grúa, o Pero traveling, o además acercamiento. muy sutiles. Sí, sí, sutiles. Bueno, pero- nosotros Bueno, porque hay estamos veces- pendientes, Y, pero... y los que no son sutiles son muy evidentes buscando una finalidad concreta, propósito, ¿no? claro. El juego Sí. de las cerraduras, por Es ejemplo, el que qué mencionaba antes, ¿no? bonito. eso está fenomenal Qué y es verdad bonito, que eso sí, es, sí, sí. Es el que decía yo antes de metalenguaje, o de repente jugar con el espectador. a veces es casi Con como de recursos cine. visuales. Estos experimentos vanguardistas que hacían en el cine mudo, parece un poco eso también, ¿verdad? Sí, sí, Sí. sí, sí. Ese aspecto de voyerismo que recuerda un poco el surrealismo Sí. y la vanguardia a que tú aludes y de la que tomó parte el propio René Clair con el tracto y también Hitchcock, Sí. la ventana indiscreta, Recuerda. la figura del mirón, del voyeur, También Buñuel, ¿eh? la Porque desconfianza total de un Diario grupo de una humano. camarera, la de Buñuel, Diario de una camarera, también tiene mucho de este tipo de películas, ¿eh? Claro, claro. Buñuel. Sí. Claro. Que también hizo Renoir, Diario de una camarera, casualmente. Y la negación surrealista de la mirada, que es la escena famosa del perro andaluz, ¿no? Sí, sí, la más mítica, ¿no? de la navaja Cortando de los barbero, ojos, ¿no? Pero luego, sin embargo, tiene otras soluciones muy arriesgadas esta película, que yo digo, ostras, hacer esto en la época se te tenía que ocurrir también, ¿no? Y es precisamente cuando los personajes ya están en esa primera noche que bajan a cenar y se empiezan a presentar, y se están presentando a cámara, directamente. Ah, sí, sí, sí. Esto, dices, ostras, esto lo ruedas, pero igual funciona, igual no funciona, pero funciona perfectamente, ¿eh? De hecho, es ahí cuando no entiendo por qué no le gusta la Nouvelle Vague. O sea, por qué no le gusta de repente un Godard o algo así. Porque Sí. eso lo utilizan mucho ellos, esos Sí. recursos de mirando a cámara haciendo algo. Sí. No sé. Entonces, de repente, si tiene cosas tan modernas, Sí. en el año 45, ¿por Yo qué ya no- te digo no que es les algo, entró, ¿no? Claro, es algo que se les cruzó, algo Algunas por- caprichoso, un azar de Sí, estos raros. Tiene Habría más que pinta de revisarlo, eso. a lo mejor no era unánime en toda la Nouvelle Vague el repudio de... No, pero no es repudio, sino no Es es la poca no reivindicación. afección. poca- No, no, no. Omisión, omisión, la no claro. afición. Claro. Yo insisto, por lo que he podido leer, sí que fue repudio, ¿eh? Hubo repudio. Sí, ¿Ah, sí, sí? sí, sí. Ah, directamente. Sí. Yo creo que lo Sí, ligan- porque- y sobre todo el hecho de que le hicieran académico, esa ya fue la puntilla. Exactamente, Ya. lo ligan porque ellos eran antiacadémicos, querían acabar con la política de los estudios, Que luego venía tuvo- como un soplo de libertad y de repente
que hagan académico, era como matar al padre un poco. Es raro porque luego ellos mismos varios han caído en eso, luego más años después. Claro. O sea, el único que no ha caído es Godard, porque él es el más loco de todos. Pero vamos, Romer, Truffaut y todos estos al final acaban siendo académicos, academicistas o totalmente clásicos, ¿no? Vamos. Sí, pero bueno. A su manera, pero sí, pero lo que criticaban luego caen en esa, no sé. Sí. Era un poco ahí, pero bueno. Sí, que entonces tenían 25 o 30 años. Sobre todo porque simplemente, además, y de repente 30 años después tienen 70 o... Te vuelves más conservador, ¿no? Con la edad, generalmente. Pero me sorprende que siga la influencia tan grande de la Nouvelle Vague, que siga vigente hoy en día, ¿sabes? Que no haya quedado desfasada, porque me parece que el 90% está desfasado ya, para mi gusto. Igual que otras han quedado desfasadas, como el Free Cinema o no sé, un nuevo cine español, sí son movimientos, pero no deja de ser una ruptura para, no sé por qué es tan importante hoy en día. La Nouvelle Vague... O se le da tanta importancia. ¿Crees que no tiene vigencia? Creo que sí, todo lo contrario. Sí, creo que tiene demasiada. O sea, demasiada vigencia, todas las normas y todo lo del cine de autor que tanto mal ha hecho, cuando realmente el cine que mejor funciona es el cine de estudio, donde cada uno hace su función, no de un creador, el creador, ¿no? El realizador y tal. Que todo eso... El autor, el cine de autor, ¿no? Escrito, dirigido, una obra una película de mucha gente. Yo tengo, para mí, yo que hago cosas, para mí, cuando hago una obra de ficción, es una obra de mucha gente, no es una obra como de un pintor que se pone a pintar en su casa o en el monte. Entonces eso de una película de una obra... Pero fíjate, aquí al final cuando hablamos de los directores, y aquí estamos hablando de René Clair y en el fondo estamos atribuyendo todo... Claro. Pero muchas veces hablamos de la música, de la fotografía, de... Qué importante es la fotografía en las películas. Y los actores en aquí, esta película especialmente. Sí. Y los actores. Y hablemos también de Agatha Christie, los actores aquí es el 90%. De la autora, de la creadora de estas también, tramas. Por eso digo que no tiene sentido eso. Para mí no tiene casi ya sentido la idea de la Nouvelle Vague en sí, o sea, de todo lo que... Lo que decían, pero bueno, yo creo que no estoy de acuerdo tú. Yo creo que todos los movimientos tienen la obligación de romper con lo anterior, porque si no tienen sentido, y luego es verdad que están muy enclavados en su época, la Nouvelle Vague no es una excepción, y que de alguna manera yo creo que sí que hay cosas que siguen vigentes. A ver, yo a lo mejor no soy la persona más adecuada para opinar sobre esto, porque a mí me gusta mucho y me sigue fascinando y me resulta moderna. Entiendo un poco también lo que comentas, pero... No sé, yo creo que al final el cine ha evolucionado gracias a movimientos así. Sí. No, pero lo digo que siga tan vigente, me refiero. Para mucha con gente. Alberto, En Europa vi hace sobre todo, poco los 400 golpes de Truffaut, maravillosa película que en su día me conmovió, nos conmovería a todos, y de repente la noté vieja, caduca. Y me ha pasado con alguna de Godard. Eso ya creo que David molesta. No está de acuerdo, pero Perdona, No, pero no es tan rompedora, evidentemente pero no es tan rompedora porque ha sido superada, ¿no? O sea, superada por transgresiones mayores, me refiero, pero que la percibí, en cambio he visto últimamente el Bergman primero, que yo no conocía, las primeras películas de Bergman, me parecen vigentes, frescas, o el Buñuel mexicano. Bueno, la comparación hablo desde la subjetividad. Es difícil hablar de eso. Bueno, pero bueno, centrémonos en la película. Se ha enfadado David. Luego esto cae duro, ¿eh? No, lo único es que quería. La de última declaración. Yo creo que ya sería enzarzarnos en un puesto puede dar para varios programas. Un tema de opiniones. Pero yo, fíjate que no soy muy partidario. A mí no me suelen gustar mucho este tipo de películas, como la que hemos visto hoy. De hecho, las tramas, a mí no me gusta Muerte en el Nilo y estas películas de El Orient Express. Me aburren, no me gustan. Pero sin embargo esta me encanta. ¿Por qué? Porque tiene el toque de René Clair, tiene la gracia, tiene el ritmo, tiene... las otras me aburren soberanamente, pero esta no, esta me lo paso, iba a decir, pipa. Me lo paso pipa. No, me gusta mucho. Por el factor Clair, ¿no? Pero tiene elementos argumentalmente, por el lado ya hablando de Agatha Christie, de la creadora de la ficción, de la historia, tiene elementos, por ejemplo, del Orient Express, ¿no? La idea de un criminal que salió impune, y que esa idea de que el castigo es posible, que hay como un karma aquí abajo y que es posible el castigo en vida, ¿no? No solo el castigo ultraterreno. Pero al final de eso Osiris no deja de ser un juego, ¿no? Un juego en el que el espectador debe adivinar quién es el asesino antes de que termine. Totalmente. Claro. ¿Quién es Mr. Owen, no? Claro. El invisible cómo Mr. se va Owen. dosificando la información para que el espectador vaya cambiando, haya conjeturas. Pues parecía que era pero luego no y tal. Al final todas estas películas consisten en eso, ¿no? Que es como las novelas de Agatha Christie, que también llevan un poco... Pero por eso a la mayoría de gente nos gustan tanto, ¿no? Claro. Quiero decir, es un pasatiempo divertido.
Sí. Os cuento que por segunda vez, creo que lo conté en Muerte en el Nilo, que yo me leí por una enfermedad que tuve de adolescente, jugando al tenis, que también es muy de Agatha Christie y tal, y entonces en aquella época te mandaban los médicos Reposo. el reposo absoluto, ¿no? Y entonces con 12 años, o una edad así, o 11 o 13, no me acuerdo, guardé cama durante un mes, y entonces cogí toda la colección de mi madre, que era la fan de Agatha Christie, y me leí todos aquellos libros de los Sobevien, de Editorial Molino, y se me pasó en un periquete, ¿no? El mes aquel de... Y entonces aquello me enganchó marcó. completamente, pero ahora no releería he visto versiones de cine, pero no he vuelto a leer. Ahora me gusta más Simenon o David Goodies o Raymond Chandler, pero digamos que mi vocación literaria entiendo que en buena parte viene de aquel mes que leí 30 o 40 novelas de Agatha. Menos mal, Antonio, que el médico no era Barry Fitzgerald, ¿eh? No era Walter Houston, que Barry Fitzgerald es el juez. Es el juez. Era el doctor Martino, que vivía en el piso tercero y era un señor encantador. El padre de John. Es el padre de John Huston. El padre de John Huston. Era un gran médico y una gran persona, el doctor Martino. Y Walter Houston también, seguro que era una médico, no porque actor, pero era un gran actor, Walter y dejó Houston. una buena descendencia, era grandísimo actor. A mí me fascina este hombre, solamente la presencia, aunque no abra la boca, me parece soberbio y ya puedo decir que es mi actor favorito de la película. Cada vez que sale no puedo dejar de mirarle. Tiene una mímica un poco teatral, un poco como de antes y eso, pero al mismo tiempo es muy moderno. Me recuerda también a otros actores que han venido después, que en su línea un poco más histriónica y más expresiva, pero me parece fascinante, me parece genial. Vaya saga, ¿eh? Sí. Los Houston. Sigue con Angélica Houston. No le pongo ni una pega a ninguno. De hecho, ese momento mágico... El alcoholismo, lo único, a lo mejor, de saber lo que hizo John, sobre todo, ¿no? Y ese momento mágico en el que se juntan padre e hijo, ¿no? En el Tesoro de Sierra Madre. Eso es una obra maestra. Qué maravilla. Sí. Qué maravilla. Él está colosal, Walter. Luego tenemos también aquí a Judith Anderson, el ama de llaves de Rebeca. Aquí también, una actriz también importante, y que siempre que aparece en alguna película se agradece la presencia de Judith Anderson, siempre le da ahí un toque. Judith Anderson, aunque en la película. Siempre que la vemos decimos, esta es la de Rebeca. La de Rebeca, es verdad. Bueno, para mí Barry Fitzgerald es el de El hombre tranquilo. Para mí también es como que estás unido, los unimos a personajes. ¿sabes? Claro, y también aparece otro secundario de los años 30 y 40 del cine, Aubrey Smith, ¿no? Que es el que casi siempre hace de general, retirado, cosas así. Que por cierto aquí coincide con June Dupré, que los dos aparecen en Las Cuatro Plumas. Es verdad. Los dos. Película también comentada aquí. Sí. Creo recordar que el trasfondo de Las Cuatro Plumas es la India también, ¿o? Sí, es una trama colonial. Una trama colonial. Es que yo creo que él ha hecho varias veces de general o de alto militar, además como ya de finales del siglo XIX, imperial, ¿no? Lo tenía por contrato, yo creo, ¿no? Porque siempre decía, tienen asignado el papel. Tiene cara de, ¿no? británico. Y está muy bien el juego del sonotone, ¿no? Del que no oye, y todo esto, siempre este recurso es... Esta película, por ponerle alguna peguita, el doblaje es un poco pésimo, Eso no es de la culpa de la película. No, pero bueno, no. Y a lo mejor claro, es un redoblaje. La versión que hemos visto... Tiene pinta de ser un redoblaje. Es moderno, sí. No es un doblaje de la época del cine, es un doblaje de televisión ya de los 80. Sí, se nota la voz del mayordomo. No, terrible. No. Y luego en esta película, que ya lo hemos comentado una vez en este tipo de película, que nos encanta cómo mueren, la mayoría de ellos en off. Claro, ¿A quién no le gustaría morir en off? Pero son asesinatos muy elegantes. La mayoría de la gente muere en off. Para el planeta no... Los demás no nos enteramos, claro. ¿no? ¿Cuánta gente estará muriendo en off ahora mismo? Calla. Perdone que voy a morirme. La única muerte es la propia y es en on, ¿no? El resto son en off. Usted me dispense. Pero por eso es una película familiar y por eso es una comedia, porque realmente sí, no deja de haber muertes, pero es todo muy divertido. Se lo toman tan liviano, están tan tranquilos. Agatha Christie es para todos los públicos. A mí me fascina el señor que se acaba de quedar viudo, pero él sigue ahí con su rollo de no, es que la carne no la puedo calentar, es carne fría y tal. Pero, tío, la que está caliente es tu mujer, que se acaba de morir y está en la cama. Y bueno, y preocupados
cuando asesinan al mayordomo, porque a ver ahora cómo encuentran la mermelada, que vaya fastidio. Es el humor Es ahí su mayor preocupación. Sí. Está muy bien, ¿eh? Pero a la vez es como blanco, no sé, o sea, es como ácido, pero a la vez es blanco, ¿no? No molesta, realmente no creo que haya nadie que se sienta molestado con esto, ¿no? Y luego aquí introduce elementos, que yo creo que esto es de René Clair, lo del gatito, que está muy bien porque también es un aporte cinematográfico porque le da juego, le da juego para... El ovillo. El ovillo, los animales... cuando aparece entre la leña... Pero siempre que salen animales en las películas, a mí me sube la película. Es como un valor añadido. No sé por qué. Además, es una cosa personal ya, pero gatito hemos de decir que actúa muy bien, ¿eh? Claro, Sí, se actúan bien, claro, si actúan mal no. No, y con lo del ovillo y todo eso está genial, la verdad es que está muy bien. Es un elemento muy bien utilizado. Sí, y luego lo que decíamos de la fotografía, los juegos de luces, sombras, apagados de luces, eso que es también muy teatral, ¿no? De se apaga la luz, muere alguien, ¿no? Pero aquí está muy bien utilizado también, no se queda simplemente la anécdota. Los sonidos extradiegéticos, ¿no? Que se dice en cine, esos que los que oyes fuera de plano, lo que no se ve está fuera de plano, también están muy bien utilizados. Son todos recursos muy cinematográficos que se han utilizado en el cine clásico y aquí, bueno, mira, esta es una buena película para ver una escuela de cine también, ¿eh? Es muy buena película. Pues fíjate que curiosamente estaba olvidada, o sea, no... Porque la gente cuando dice 10 negritos, tú piensas rápidamente en la adaptación de los años 70, cuando toda la época de Muerte en el Nilo, asesinato, que yo estoy con David, que probablemente es una saga que a mí ni me va ni me viene, no me gustan porque son películas exageradas, son paródicas, son muy largas, pero en cambio esta, de repente dice, oye, ¿por qué esta no es tan conocida, no es más conocida cuando es tan buena? O sea, muchas veces son problemas a lo mejor de derechos, que igual la película ha estado mucho tiempo sin verse por cualquier circunstancia. Es que seguro que fue un éxito. La obra de Agatha Christie se ha llevado bastante al cine, desde Testigo de Cargo, ¿no? Y a Billy Wilder también claro, llegó. que dijiste que era la mejor. Testigo de Cargo. Es que sí es Agatha Christie, claro. Esa es la mejor, me refiero. O sea, decía, la mejor de mi favorita Agatha Christie. Testigo de Cargo. Es que no, pero sí es verdad que tiene el toque de luz. Pero son diferentes porque la otra es una película de juicios, por así decirlo. Claro. ¿Verdad? Son diferentes, también son géneros diferentes y bueno... Y todo el personaje de Charles Lawton, que es diferente. La enfermera... Lo hace todo eso diferente, es auténtico, ¿no? de Y luego esas Wilder. películas de los 70 y 80, más recientes de adaptaciones, dan la impresión siempre de que son cementerios de elefantes de grandes actores, que lo que importa son rostros conocidos, rescatados de los 50, de los 60. Además todos muy maquillados, repeinados, son como muñecos. Hay un cierto manierismo actoral, ¿verdad? Sí, totalmente. Que de algún modo te saca de la película. Son como parodias ya de esos actores, claro, ¿no? Lo que fueron. No ves el personaje sino el actor. De hecho, Ustinov y todo está paródico, o sea, hace una especie de parodia, o igual que Albert Finney. Poirot es un detective un poco claro, pero en esta no hay en esta no hay ningún personaje así. Poirot, ¿no? Tal vez es eso, que en esta no hay ningún personaje como detective puro. Claro. Aquí no está ni la señorita Marple, ni Miss Marple, ni... Las de Marple me gustan a mí, Las también. de Marple, a mí me encanta el Poirot este que están dando ahora en Paramount, que lo dan, lo machacan, llevan todas las tardes, te lo dan y tal, con el bigotito ese que parece postizo, o incluso dibujado y tal. No, es que se lo rizaba. La serie, ¿no? Que no sé cómo se llama, es un actor inglés, pero es muy buena la serie, ¿no? Una muy serie es muy larga, sobre además, Poirot, es muy larga, ¿no? Esa serie. Sí, y son episodios de 2 horas. Como películas, sí. Son películas de televisión. Mini películas. Pero es una serie muy larga. Seguramente habrá 10 negritos también. Y es lo que decías antes, que me ha hecho gracia de que es como de la alta burguesía esa británica, que están siempre como viajando de vacaciones, pueden permitirse, y siempre hay como una especie de escena policial que es catártica, que el detective, aquí se produce entre ellos, pero en ausencia de Owen y tal, pero en la saga de Poirot o de Miss Marple los reúne y en plenas vacaciones y se resuelve el crimen y el culpable y los móviles, y está el policía ese que detiene tal rápidamente. Es muy curioso. Hay una cosa curiosa también de Agatha Christie. Agatha Christie, que es una persona que es una escritora que la ha llegado al público más amplio, incluso a la gente que casi sin cultura, me refiero, o sea, de esto de novela para todos los públicos, popular, claro, exacto, que siempre trata de esta gente como con dinero, o sea, yo creo que influye mucho el morbo, a lo mejor, ¿no? De conocer a esta gente de alta tal y cómo va muriendo, Agatha quién Christie es... escribió la mayoría de sus novelas, el grueso, en el periodo de entreguerras.
era una época en la los que la 20 gente, y los 30. claro, necesitaba distracción, Claro, pero que y además claro. esos ambientes se gustaban cuando tú estás pasando un poco de penuria, pues te gusta, ¿no? Claro. Pero no hay, hay otras Pensar en novelas que no otros- funcionan tanto en el gran público, ¿sabes? Claro. Como de El Gran Gatsby o no sé, no funcionan tanto a nivel es de distinto, es distinto, Claro, no claro, tiene claro, nada que pero ver. esto es como más, yo creo que hay Sí, un es verdad. componente morboso, ¿sabes? De no solo ya de que no tengo este dinero, este estrato social, sino que encima es eso, cómo van muriendo. O cómo se matan entre ellos. Mira Los estos ricos ricos, cómo se también matan. lloran, de ricos, ¿no? ¿Cómo se matan entre ellos? Mírales, ¿sabes? No sé, me da la qué sensación, ¿eh? putrefactos son. Es una impresión mía desde esta época que no tengo ni idea de Bueno, cómo es que funciona. también inaugura un poco la literatura de viajes, las tramas Sí. en viajes exóticos, porque hay cantidad de tramas que muerte en el Nilo, Sí, en el Egipto Orient o en Express. Mesopotamia, porque tenía mucha afición a la arqueología y de hecho Es que hizo... su segundo marido era arqueólogo. Exacto, con el marido hizo varios viajes a Oriente Medio, donde los directores de excavaciones eran en parte alemanes, pero muchos británicos también. Sí. Claro. Entonces inaugura, por cierto que a Toledo estaba en el circuito en toda esa época y antes estuvo en el periodo entre guerras, en los años 15 hasta los 30, 40, el Hotel Castilla, que ahora es la sede del INS, Instituto Nacional de Previsión, era un hotel neogótico. Y ahí estuvo Agatha Christie. No, Agatha Christie, Ah, no ¿lo lo sé, sabes? estuvo. No lo sé, pensaba que ibas a decir eso. Pudo estar. No, pero que venían viajeros Ah. británicos que luego iban a San Sebastián o a Venecia Sí, sí, sí. o a Biarritz y tenían su periplo y estaban de vacaciones como medio Es año. que el turismo ¿no? era como de cosa de ricos, vamos. Ahora es que está Sí, sí, de a la altura todo el millonarios, mundo, claro, vamos. era Sí, de no, millonarios. claro, antes Pues no la podías gente manejar ese dinero. no salía de su Claro. pueblo en toda la vida, la gente, a ver, no se Luego, podía. por eso. en los Se años hace como 20 y 30, exótica en la viajar, misma ¿no? Inglaterra y hasta en Sí. España empezaron un poco a las vacaciones retribuidas para gente trabajadora y luego como colonias, facilidades que la gente ya podía conocer el mar, que no empezó todo con los viajes del inserso, ¿entiendes? Que ya en la República, Igual. por ejemplo, veraneaban los empleados públicos Benidorm y y eso, ¿no? ciertos trabajadores de Pero no se iban al empresas, Nilo, claro. ahí el Nilo no. Los O sea que- españoles Pero Eso no está no, iban a- no reciente. como ahora, no como ahora. no, ¿eh? no No tanto. tiene Ahora nada con que ver a las con dimensiones que ha alcanzado con los ahora. low cost y todo esto. No, Claro, pero además es que ha cambiado todos los medios de transporte, todo. ahora con la crisis la gente, el promedio es una semana, en general. Al año. Entonces estaban un mes. Que el marido, porque entonces normalmente no trabajaba la mujer, aunque había excepciones y tal, el marido iba y venía, pero la familia estaba en donde fuera, en la sierra o en el mar, aunque fuera una gente modesta, todo el mes. Ya, ya. Bueno, vamos ya con la secuencia Sí, sí. o escena con la que os quedáis de esta película, Antonio. Pues yo me encanta la comedia, pero me tira más la cosa gótica y el ambiente ese ambiente de una isla que sabes desde el comienzo que se queda aislada, porque además hay un temporal y no va a ir el barco que pueda desalojar o ayudar o tal. Y entonces, bueno, van a estar aislados en la casa, porque es la mansión única de aquella isla, con ese entorno de crímenes del pasado que se van a espiar y tal. Y me gustan pues las escenas esas que son un poco macabras, aunque tengan todo el rato ese tono un poco humorístico de René Clair y tal. Por ejemplo, cuando uno de los, creo que es el que aparece en la playa muerto y tal, y se ve un plano muy elegante que se ven unas botas, simplemente unos botines o unas botas, ¡plá! Un plano y haya habido otro negrito que ha caído, ¿no? Para mí sería pues un plano de los que me han gustado, vamos. David. Pues, Tú has dicho que la del inicio, sí, ¿no? bueno, los momentos así como más llamativos que más me han gustado ya los he comentado, entonces por hablar también un poco de los actores, que creo que es uno de los grandes valores de la película, me encantan la verdad estas escenas en las que de repente dos personajes se quedan solos y ya se masca ahí la violencia, ¿no? El médico y el doctor ahí con los palos de billar y el juez. dando vueltas alrededor, y el juez. Sí. Me hace mucha gracia, me parece que es muy divertido, que están los dos actores brillantes y que dices, no, esto quiero ver más, necesito una película solo de esto. Claro, que fíjate que al final era el juez. Sí, Al es final una era sorpresa, juez. ¿eh? Sí. Yo no me lo esperaba. El giro de la Para bala y quien todo no, para eso. quien no haya leído el libro, así invitamos un poquito a que lo lean. Léanlo porque el final es distinto, pero no vamos a decir cuál es el final, así que léanlo, que está muy bien el final del libro. A mí me gusta más que el de la peli, pero bueno. Bueno, yo lo he comentado ya un poco, lo del juego con las puertas me hace mucha gracia.
ese momento de persecución dando vueltas todos, porque hay varios niveles de voyerismo. Sí, totalmente. Esos varios niveles de voyerismo. Es como yo miro, pero hay alguien que mira. Entonces, me hace mucha gracia. Los planos, cómo se alejan y se ve el caché de la cerradura. Y alguien mirando. Y luego dar la vuelta por el pasillo me y te parece muy gracioso. mirando. Y luego vuelven, claro, y hay como un... El mirador mirado. Es un poco de los hermanos Marx también. Es un poco de los hermanos Marx también. Sí, es verdad. De entrar por una habitación y salir por otra. Sí. Falta Dumont ahí, ¿no? Sí. Falta Dumont, claro. Falta Dumont sufriéndoles. Porque sí, siempre sufriéndoles. Y eso me hace mucha gracia, no sé, me gusta. Y me recuerda también mucho al cine mudo, ya antes de los hermanos Marx, incluso, no sé. Pero vamos, la peli en general me gusta mucho. Y no hemos mencionado a Miss Auer, que es un secundario fantástico, el primero que muere. Ah, bueno, y además lo que se parece de ruso agradeces, loco, ¿no? el profesor de danza. ¿No agradecéis que muera el primero por lo pesado que es? Es un poco pesado, pero siempre hace igual, ¿no? De pesado. ¿No os acordáis de la de Vive como quieras? Y el profesor de danza, era un loco maravilloso también. Como, pero fíjate que a mí me encanta este señor, porque yo creo que no es él el que toca el piano y canta. Me encanta cómo canta. Canción, sí. Cómo muere, ¿no? Grandilocuente está muriendo. Es como, es genial. Sí, bueno. Muchos momentos. La verdad es que la película está plagada de momentos fantásticos. La aparición de las piernas también, con lo de en la caseta, con lo del el siguiente plano de la hacha. Está genial, es que es todo. Bueno, ese plano es maravilloso. Ya, como inserte cambia, sí. Sí, el punto de vista de ese plano es genial, la composición, que no se dan cuenta que está ahí. Nosotros tenemos en primer término Luego hay un momento cuando Squid se acerca también a él, a las piernas. Pues esas son las piernas. O sea, de hecho eso me recuerda, pero ¿quién mató a Harry? Sí. ¿Verdad? Que ese plano de piernas con gente, que también el humor de él. Tiene algo, es que tiene algo de Hitchcock esa película, o mucho, cierto. y también de esta especie de historias de crímenes en una campiña, ¿no? En un terreno que no es el habitual, ¿no? Claro. Sí, bueno, los 32 escalones, son estas que son mucho de campiña. Las tramas de habitación cerrada, por Alarma en el cierto, Expreso. una película que recomendamos, ¿no? Que está muy bien y es un poco homenaje a todas las historias de Agatha Christie, este tipo de tramas, que es Puñaladas por la espalda. Puñales. Ay, perdón, Puñales por la espalda, sí. Puñales por la espalda, que está ¿no? en cartelera. Que está, sí, bueno, no sé estos si días. seguirá, pero bueno, reciente, Ana de Armas, que es la protagonista, está nominada a los Globos de Oro, está estupenda en la película. No, Daniel Craig, Don Johnson, Jamie Lee Curtis. Shannon, está muy bien, la recomendamos porque mira que ya es difícil. Vi el tráiler, dar giros en estas películas porque hemos visto muchas, pero esta la verdad es que lo consigue. Sí. Puñales por la espalda. Es un buen homenaje este cine, y aparte es moderna, o sea, no es una película anclada en lo clásico, está muy bien, la verdad. Está muy bien, sí. Bueno, nos vamos. Esperemos seguir en el callejón tanto tiempo como para luego comentar algún día Puñales por la espalda. No sé yo. Madre mía. Sí, va a ser un poco... Sí. Ojalá. Hasta la semana que viene.